Echo fuera todo aquello que no provenga de ti y ordeno paz en este lugar. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Qué gozo verlos. Sí. Hoy vamos a Primera de Juan, capítulo 5, y vamos a hablar acerca de cómo vivir a través del favor de Dios, la gracia de Dios. La verdad es que ni tú ni yo estábamos acostumbrados a vivir dependientes. No voy a decir dependientes, sino que vivir por alguien. Se nos acostumbró a esforzarnos por nuestras propias cosas, a tener que trabajar para obtener cosas. Era parte, porque así era la maldición, así fue la maldición con Adán. Dice, ahora te va a tener que costar todo. Lo que antes era a través del amor y del favor de Dios, ahora el hombre entró en una dimensión donde todas las cosas le tenían que costar. Y llega a tal punto que lo que te cuesta es lo que más valoras, ¿sí o no? Te costó mucho y es lo que más quieres y lo que más aprecias. Y a veces a lo que se te da regalado, no le das tanto valor porque no te costó. Si nosotros conocemos un poquito de la maldición precisamente es eso, que todo te tendrá que doler para obtener cosas, dolor, trabajo. En la escritura en Primera de Juan capítulo 5 verso 11 es el testimonio del cielo. Fíjate lo que describe Dios para contigo, 5:11. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Yo te he explicado que hay tipos de vida, pero la vida que se refiere es la vida divina, la vida celestial, Zoé, la vida eterna. Y dice la Escritura que Dios ha dado este testimonio, ha dado esta declaración y este decreto. Él te dio vida eterna. Y esa vida eterna está en su Hijo Jesucristo. Y aquel que ha aceptado a Jesús en su corazón tiene esa clase de vida. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, no nada más es el tener esa clase de vida, sino el vivir esa clase de vida. Y eso es lo que mucha gente no sabe. ¿Por qué? Porque recibe a Jesús, pero sigue haciéndolo en base a sus fuerzas, quiere transformar su vida en base a gritos, en base a enojos. Es que así me enseñó mi papá y así yo también aprendí, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero la Escritura dice que la vida ahora se vive a través de Él. Ahí mismo, en Primera de Juan, por favor, capítulo 4, que diga, versículo 9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. El amor de Dios es que Dios mandó a su Hijo, el unigénito, el único genéticamente igual a Dios, para que ahora toda tu vida sea por Él, tú vivas por Él. Otra versión dice que su vida se desarrolle en ti. ¿Te gusta eso? Ahora, tú y yo estábamos acostumbrados a lo contrario. Así enseñábamos a nuestros hijos. ¿Sí? ¿Quieres algo? Tienes que luchar por ello. ¿Verdad que sí? Y no es ilegal, pero no es la forma en que Dios te lo dice usando tu propia fuerza. Vamos al libro de Génesis y veamos un poquito acerca de la maldición. En el capítulo 3, versículo 17. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Fíjate lo que dice, ahora lo vas a hacer sin mí. Ahora todo te va a costar trabajo, te va a costar dolor. Esto es tremendo. ¿Cuántas veces te ha costado trabajo algo que has anhelado en tu corazón y ya cuando lo tienes, se viene para abajo?
¿Cuánta gente estudió una carrera y le costó mucho trabajo y humillaciones y etcétera, etcétera? Y cuando llega ni siquiera le dan trabajo, tiene que trabajar con otra cosa. Dolor. Todo esto el hombre empezó a operar por la maldición. El hombre se alejó de Dios. El amor de Dios y la bondad de Dios se ocupaba de todas las cosas. Adán jamás tenía que preocuparse por el qué comer, pero aquí dice que tendría que comer con el sudor. Jamás el hombre se tenía que preocupar por el vestido. Y después del pecado dice que se procuraron una vestimenta de hojas. El hombre no se tenía que preocupar por sus necesidades, porque la bondad de Dios se encargaba de suplir todas sus necesidades. ¿Vamos bien? Tampoco tenía que preocuparse por su futuro, porque la bondad y el amor de Dios se habían ocupado ya del futuro del hombre. ¿Te gusta eso? ¿Cuántos jóvenes que entran ahorita a la escuela no saben qué estudiar? ¿Por qué? Porque están entre estudiar lo que quieren o lo que sea más productivo. Y eso es tremendo. ¿Sí? Eso es tremendo. Yo les he dicho, jóvenes, ni una ni otra, ora a Dios y Dios te va a decir qué. Él conoce más tu corazón, ha escudriñado tu corazón y Él sabe y tiene un plan para ti acerca de tu estudio. Y hay jóvenes que han decidido hacer un lado y se ponen a orar y Dios les dice esto y empiezan a desarrollarse y todas las puertas se les empiezan a abrir. Ahora, ¿cuál es el concepto? Yo quiero que tú aprendas a vivir del favor de Dios. Pero ¿cómo operar el favor de Dios? ¿Cómo hacer que ese favor sea efectivo para conmigo? Vamos a leer 2 escrituras donde Dios ha establecido que es su favor lo que se encarga, no es tu fuerza. Tú estabas acostumbrado a quererte ganar hasta el favor de Dios. Ahí te doy un ejemplo. Señor, te prometo que voy a cambiar para que me bendigas. ¿Cuántas veces queríamos obtener cosas en base a nuestro esfuerzo? Y, ojo, entiéndelo, la maldición precisamente es eso, que tú trataste de hacerlo por ti mismo. Esa es la maldición, cuando tú quieres hacer las cosas por ti mismo. La maldición es cuando tú quieres obtener o suplir tus propias necesidades por ti mismo. ¿Qué voy a hacer? ¿Me voy a sentar y me voy a rascar la panza? No, sino la Escritura dice que Él quiere que vivas por Él. Y Él te tiene que enseñar. Él les dijo, ustedes ya conocen el camino y conocen porque yo ya lo he caminado, les he mostrado la forma de hacerlo. Y la Escritura dice que el justo, ¿qué dice? Por la fe vivirá. Él te quiere enseñar a vivir a través del camino de la fe. ¿Por qué? Porque la fe te introduce al favor de Dios. Vamos al libro de Tito. Capítulo 2, versículo 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Dice la Escritura que la gracia es el mecanismo o la forma en que tú experimentas salvación. ¿Qué significa sozo en griego? Salvación significa quitarte de toda forma de estrechez. Para que comprendas esto es vivir igual que Dios. ¿Te gusta eso? Eso es salvación, que vivas igual que Dios. Pues la gracia se dio a conocer, estaba oculta y se dio a conocer en este tiempo para que tú vivas igual que Dios. Y dice que esa gracia te enseña a vivir igual que Dios. Nos enseña que tenemos que renunciar al sistema del mundo y meternos a la palabra de Dios. Amén. Ahora, capítulo 3, versículo 4.
Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Dice, aquí te describe el carácter total de Dios. Cuando se mostró, ¿qué? Bondad. Bondad. Eso es Dios. Bondad. Fue su bondad que creó todo el universo. Es la bondad de Dios. Dios es bueno. A ver, di conmigo, Dios es bueno. Ya olvídate de esas ideas tontas y estúpidas de que Dios te manda males. La bondad de Dios se manifestó para que tú vivas bien. Es el tiempo de la bondad de Dios. Es el tiempo de la bondad de Dios. Es el tiempo en que Dios revela su carácter. Dios es bueno. Aprende eso. Dios es bueno. Quítate toda idea de que Dios es malo. Dios es bueno. Pues la bondad de Dios se reveló. Y dice que es a través de su gracia que esa bondad te hace heredar. Dice versículo 7, para que justificados pues por su gracia, viniésemos a hacer ¿qué? A ver, di conmigo, soy heredero. Un heredero recibe cosas. Eso es la bondad de Dios. No nada más recibe salud. Eso es parte de tu naturaleza. Entiéndelo, A veces pensamos, mi herencia es que sea sano. No, la sanidad es parte de la esencia de Dios para contigo. ¿Qué es mi herencia? Mi herencia habla de posesiones, habla también de esencia y sustancia, pero también habla de proyectos a futuro. Yo tengo herencia y esta herencia no nada más es para aquí. Y ya cuando venga Jesús, ¿ya se me acabó la herencia? No, Dios, la herencia que da es para toda la eternidad. ¿Te da gusto eso? Ahora, vamos a Efesios. Solamente te estoy introduciendo al tema, capítulo 2, versículo 7. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Fíjate lo que dice. Dios quiere mostrar su bondad a través de su favor, de su gracia. Riquezas abundantes para ti. Eso es lo que Dios quiere. Y cuando hablo de riquezas, también estoy hablando de posesiones, Pero también hablo de paz, de tranquilidad, de gozo, de plenitud, de prosperidad en cada área de tu vida. Pues Dios quiere mostrar esas abundantes riquezas de su gracia en su bondad, porque Dios es bueno. Muchas personas piensan que Dios condiciona su favor en base a tu conducta, y eso no es cierto. Dios es bueno. Tu conducta debe de ser el resultado de su bondad en ti. No debe de ser la herramienta en que tú obtengas su favor. La herramienta para obtener su favor es la fe, no tu conducta. Yo sé que por ahí hay muchos bebés en Cristo que dicen, ¡qué chido! Entonces puedo hacer lo que sea. La Escritura dice, todo te es lícito, pero no todo te conviene. Puedes agarrar el carro y agarrar todos los López Mateos y pasarte los saltos. Pero, ¿te conviene? Algún día te puedes chocar, te puedes golpear y puedes hasta morir. La gracia de Dios no se condiciona a tu conducta. En el versículo 8 dice, por gracia sois salvos, y el medio para entrar a esa gracia y a esa salvación, ¿qué es? Por medio de la fe, y esto no es tuyo, pues es un regalo de Dios, no es por obras para que nadie ¿qué? Es por obras. No es por obras. No es por obras que tú te ganas el favor de Dios. Ahora, ¿qué quiere decir? No importa que no cambie. No, cuando tú te metes al favor de Dios, la bondad de Dios empieza a enseñarte.
Acabamos de ver que la gracia nos enseña cómo renunciar al sistema del mundo y nos introduce al sistema divino. Vamos a leer otra vez el libro de Tito, por favor, la carta a Tito, capítulo 2, verso 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a A ver, ¿qué hace la gracia? la... Nos enseña a qué. ¿Renunciar a qué? A la impiedad y qué más. Y nos enseña a vivir en este mundo como sobria, ¿qué más? Y justa y piadosamente. ¿Entiendes? Tu conducta va a ser el resultado de la gracia en tu vida. No va a ser la condicionante para recibir la gracia. Es que como Dios te va a bendecir, mira cómo te portas. Se nos enseñaba a que tenías tú que ganarte las cosas. Y la Biblia dice que no es por obras para que nadie se gloríe. El hombre quiso obtener las cosas por sí mismo. ¿Cuál fue el engaño de la serpiente con la mujer? El día que comas de este fruto, ese día ¿qué? ¿Serás qué? Como Dios. Entonces el hombre dijo, wow, ser como Dios. La mujer lo dijo, pero ya estaba engañada porque ya era como Dios. Fue creada a la imagen y ¿qué más? Semejanza de Dios. Pero quiso obtener algo de forma ilícita. Olvídate de eso, hay que romper los esquemas. ¿Cuántas veces hemos escuchado, el que no tranza? Eso no es cierto. La Escritura dice que la injusticia que el hombre cometiere, esa misma va a recibir. Tú vendes piratería, no pienses que te vas a hacer rico. Después vas a ver cómo ese dinero se te va a estar yendo. Porque así dice la Biblia. Toda riqueza obtenida de forma ilícita, al final no será firme. Lean Proverbios. ¿Vamos bien? Ahora, lo que Dios quiere es de que te muevas en el sistema de Él. ¿Cuál es su sistema? Romanos capítulo 1, versos 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Me puedes poner la versión Dios habla hoy? Vamos a ver otra versión de este versículo, por favor, para que entiendas que todo el mecanismo a partir de ahora es fe. Levante la mano los que han recibido a Jesús en su corazón. Tú ya tienes la capacidad de moverte en este proceso. Ni siquiera es tuyo, no tuviste que ir a una escuela. Tú ya lo recibiste la fe de Dios el día que aceptaste a Jesús como Señor y Salvador. No te ganaste la fe también la recibiste por regalo. ¿Te da gusto eso? Hay gente que me dice, ay, quiero más fe. No, pues ahí la tienes toda. Desarróllala. La Escritura dice que es como una medida que Dios ha puesto en ti y tú te encargas de desarrollarla. Y hoy vamos a aprender cómo desarrollar esa fe, porque a medida que te desarrollas en la fe, la gracia empieza a reinar. ¿Lo puedes leer, por favor? Pues el Evangelio nos muestra de qué manera Dios nos hace justos. Es por fe, de principio a fin. Así lo dicen las Escrituras, el justo por la fe vivirá. ¿Qué es lo que Dios va a tomar en cuenta? ¿Tu conducta? ¿Qué es? Fe, que le creas a Él. Ahora, ¿cómo puedo hacer para creerle a Él? Tienes que escucharlo a Él. Tienes que oír a Dios su plan. No leer nada más, sino a oír a Dios su plan. Y a medida que tú estás escuchando su plan, Él te está convenciendo y se está desarrollando fe, porque la palabra de Dios es poder. Lo acabamos de leer, es el Evangelio. ¿Lo puedes poner 1:16, por favor, de Romanos? Porque no me avergüenzo del Evangelio. Ahí sí.
porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El Evangelio es el mensaje de Dios para ti. Y esa palabra significa buenas noticias. ¿Te gusta eso? La mentalidad humana vino con tonterías a tratar de razonar el principio de la bondad de Dios. Por eso hay tantas cosas. Ahí tenemos gente con la nueva era, la masonería, todo ese tipo de cosas que no es más que el levantamiento del intelecto. Creen en una divinidad, pero creen que ellos lo pueden obtener por sí mismos. Y eso era algo que Dios no quiso. Todo ese tipo de enseñanzas vinieron desde ese huerto. Satanás se las transmitió a los hombres. Tú eres tu propio Dios. Tú eres el arquitecto de tu propio destino. Y lo leemos y lo conocemos como eslogan publicitario. Pero cualquier cosa, doctrina o pensamiento que te aparte del plan de Dios o de que Dios haga las cosas, a eso se le llama satanismo. ¿Estamos comprendiendo esto? Ahora, ¿qué es lo que Dios quiere? Vamos a volver a leer Primera de Juan, capítulo 4, versículo 9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que vivas a través de Jesucristo. Pues vamos a conocer a Jesucristo. Tienes que conocer a Jesús para que tú aprendas a vivir por Él. ¿Y cómo vivió Jesús? Él es el que te dio ejemplo. Él es el que mostró el camino. Él es el guía. Es tontería de que si hay un guía y tú quieras agarrar por tu propio camino. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 1. Luego versículo 14, luego versículo 16, por favor. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. 14. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, entre paréntesis, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿De qué vino lleno? ¿Por qué vino lleno de la gracia? Porque es la gracia de Dios lo que te salva. Vino lleno. Y versículo 16, por favor. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Todo vacío se llena solamente a través de Él. El hombre con el pecado quedó vacío. Y hay vacíos de diferentes formas. Hay vacíos emocionales, sentimentales. Dios quiere que aprendas a vivir de su favor. Y Él vino lleno. Jesús vino, el que trajo toda la salvación, trajo la herramienta o la forma para que tú experimentes salvación. Favor de Dios. Gracia. Pues yo quiero que sepas que la gracia no es pasiva. La gracia trabaja, tiene actividad y se acciona. Vamos a aprender algunas cosas. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 10, por favor. Primera de Corintios 15, 10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Esto es importante. Hay gente que menosprecia el favor de Dios. Si tú menosprecias a tus hijos, estás despreciando el favor de Dios. Si tú menosprecias a tu esposo o a tu esposa, estás menospreciando el favor de Dios. Es más, si tú estás menospreciando hasta tu trabajo, estás menospreciando el favor de Dios. Ay, este trabajo es el favor de Dios operando. Es que yo no quiero este trabajo. Ve con tu patrón. ¿Qué me va a decir? No tu patrón natural, tu jefe espiritual. Él sabe cómo hacerlo. La Escritura dice, aprende a ser fiel en eso y en lo mucho que te pondré. En vez de quejarte, ahora bendice. No menosprecies el favor de Dios. ¿Estamos comprendiendo?
Sigue leyendo, por favor. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. ¿Quién es la que ha trabajado? Ahora, pues vamos a poner a trabajar la gracia de Dios. Mucha gente no sabe poner a trabajar la gracia de Dios. La gracia de Dios se detona a través de la fe, pero la fe tiene un sistema de trabajo. ¿Sí? Vamos primero, Romanos capítulo 5, versículo 1, por favor, y versículo 2. Dice así: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Todo esto es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y dice, por medio de esa fe, tenemos entrada a la gracia de Dios. Versículo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos, ¿qué? La firmeza de tu vida la trae el favor de Dios, no lo trae tu propio esfuerzo. Hay gente que está acostumbrada a confiar en lo que Él puede. Yo puedo, y el día que te enfermas, dice que la fe te introduce al favor de Dios. Pues la fe tiene una actividad. La palabra de Dios dice que todo se controla a través de palabras. Vamos a Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, por favor. Verso 24. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. ¿Testimonio de qué? Del mensaje del favor de Dios. Y cuando Pablo se estaba despidiendo de la iglesia, versículo 32, por favor. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. ¿Y a la palabra de su qué? Gracia. Pablo decía, por la gracia de Dios soy lo que soy. Y he trabajado más que todos, pero reconoce, no ha sido mi fuerza, sino ha sido la gracia de Dios para conmigo. ¿En dónde residía el poder con el cual Pablo operaba? Vamos a 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 1. Dice así: Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Esfuérzate ¿en qué? Subraya esta palabra, esforzarse. La palabra esforzarse es una palabra griega que significa apoderarse o de donde viene tu poder. En realidad te está diciendo así. Me pones la versión Dios habla hoy en este versículo, por favor. Y vamos a leer varias traducciones de esta escritura. No lo confundan. Dios es tu ayudador. Y sin Él nada podéis hacer. Y Él no quiere, Él no espera a que tú hagas algo por Él. Sino Él lo que quiere hacer es en ti lo que tú requieres. Fíjate. Y tú, hijo mío, saca fuerzas de la bondad que Dios te ha mostrado. A ver, ¿saca fuerzas de dónde? Bondad de Dios. Que sea la bondad de Dios el que te dé la fuerza. Tienes que aprender a dejar de confiar en tu propia habilidad para que confiar en la bondad de Dios. Porque la bondad de Dios se dio a conocer para salvación a todos los hombres. Ponle en comparar. Vamos a leer varias versiones de este. Isabel, Biblia al día. Así que tú, hijo mío, fortalécete por la gracia que tenemos en Cristo Jesús. La 95. En cuanto a ti, hijo, que tu fuerza sea la gracia que tienes en Cristo Jesús. Latinoamericana. Es la misma. Es la misma. Lenguaje sencillo. Hijo mío, Dios te ama mucho porque has creído en Jesucristo. Pídele fuerzas para soportar cualquier cosa. Timoteo, hijo mío, esfuérzate en la gracia con que Cristo Jesús nos dota. Esto ya lo leíamos. Tú que eres mi hijo, fortalécete con la gracia de Cristo Jesús. Que sea Él el fuerte. Y cuando dejas que Él, su fuerza sea la que opera, entonces tú eres fuerte. Por eso dice, el débil diga,
¿Por qué voy a decir fuerte soy? Porque es su fuerza que va a hacer que lo débil mío se haga fuerte. La Biblia dice que mi poder se perfecciona en tu debilidad. Cuando tú te crees fuerte, no le permites al favor de Dios operar. Sirvan al reino. El libro de Santiago dice que Dios está ordenando que el salario que tú retuviste sea pagado. Satanás tiene que entregar todo lo que te ha robado. ¿Te gusta eso? Si el ladrón es encontrado en su robo 7 veces más, tiene que pagar por su robo. Tú que eres mi hijo, fortalécete con la gracia que es en Cristo Jesús. Vamos a aprender acerca de esta gracia. Vamos a dejar que esta gracia esté operando. Segunda de Corintios, capítulo 1. Y hay un ejemplo que Pablo lo vivió. La gracia de Dios te enseña. A ver, di conmigo, la gracia de Dios me enseña. De su favor lo que mandó Jesucristo. A lo mejor tenía otro plan. Capítulo 1, verso 8, es un caso que vivió Pablo. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Fíjate lo que pasó. Pablo y algunos de sus discípulos fueron tomados, etcétera. Pablo era bien arrebatado, Una vez quiso salir a golpearse con todos y discípulos lo tuvieron que agarrar. No, métete, Pablo, no manches. Una vez de eso que quiso salir y miren esto, lo apedrearon y lo mataron. Nada más que Dios lo volvió a levantar, pero ya lo aventaron allá, lo sacaron de la ciudad. Lean eso. Lo apedrearon porque era medio arrebatadón. Él estaba acostumbrado a ganarse las cosas así. ¿Cuántas veces has querido obtener cosas en base a tus fuerzas? Querer ganar a tu marido, a tu esposa, en base a gritos, o a lo mejor a todo lo demás. ¿Sí? ¿Quieres ganártelo en base a regalos, etcétera, etcétera, etcétera? No, sin Dios, ni lo uno, ni lo otro. Es a través del favor de Dios. Pablo aquí decía que habían hasta perdido la esperanza de vivir porque su problema fue más allá que sus propias, ¿qué? Pues significa que por un tiempo quisieron sacarlo adelante. ¿Cuántos proyectos quieres sacarlo adelante en base a tu propio esfuerzo? No, que se tiene que dar. Al cabo, en el nombre de Jesús, Dios está con nosotros. Puede ser que esté contigo, pero no era el plan de Dios. Y ese es un grave problema, que piensas que Dios va a financiar todas tus empresas. Da los recursos en los planes de Él. Su plan y su proyecto. Recursos del cielo. ¿Sí lo estás comprendiendo? ¿Cómo voy a operar? Hebreos capítulo 1, por favor, versículo 3. Y vamos a leer Proverbios 18, 20 o 20, 18, uno de esos dos es. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Jesús sustenta todas las cosas ¿con qué? Ojo, Jesús, ¿de qué vino lleno? De gracia y de qué más. ¿Y esa gracia de verdad para qué es? Para llenar todo ¿qué? Todo vacío. Tu vida tiene que ser llenada del favor y de la bondad de Dios, de la verdad de Dios. Ahora, dice que Jesús controla todo con la palabra de su poder. ¿Cuál es esa palabra de su poder? Lo acabamos de leer. Léanme Hechos de los Apóstoles 20:32. Gracias.
Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su Los gracia. encomiendo a Dios y a qué. ¿Cuál palabra? ¿Con qué sustenta todas las cosas Jesús? ¿Con la palabra de qué? De su gracia. Es palabras lo que van a formar nuevas realidades. Palabras. Palabras. Las palabras de su favor. ¿Cómo se activa la gracia? Con palabras. No, es la fe. Pues la fe opera al hablar. La Biblia dice que el espíritu de fe es creí, por lo cual ¿qué? Tienes que hablarlo. La palabra del favor es, la escuché, la creí, ¿y qué estoy haciendo? Le estoy hablando. Ahora, de lo que tú vayas a estar lleno, de eso es de donde tú vas a estar hablando y decidiendo. Proverbios 18:20. Del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Esta es una cita que muchos se conocen, pero pocos la están aplicando, dando a entender que es la clave de que tú vivas bien o vivas mal. Lo que tú hablas. Lo que tú hablas. Si tú no hablas el favor de Dios, estás hablando la muerte. Y hablar no significa describir la realidad presente. Tú estás decidiendo vida o muerte. Hay gente que dice, ¿qué quiera que diga que estoy sano cuando estoy enfermo? Sí, eso quiero. ¿Es como mentir? No, tú estás en una mentira, porque Jesús se llevó todas tus enfermedades hace 2000 años. Tú estás creyendo una mentira y eso le estás confesando. Y cuando la gente generalmente está accionando así, está hablando su problema, su situación. La gente está acostumbrada a hablar realidades visibles a tus ojos naturales. Pero Dios sustenta todas las cosas con la palabra de ¿qué? Su poder. Y aquí te está diciendo, en versículo 20, fíjate lo que dice. Del fruto. ¿Qué es el fruto? ¿La consecuencia de qué? De una siembra. Pues tu boca da a conocer lo que se sembró dentro de ti. Por eso la fe tiene un espíritu de que lo que tú crees, lo hablas. ¿Y cómo se obtiene la fe? ¿Por qué? Oír. ¿El oír qué? Pues la Biblia dice que la palabra es una semilla. Es una semilla. Y cuando tú recibes la semilla, eso que te hablan, lo crees, se siembra y eso empieza a abundar. De esa semilla empiezan a producirse frutos. Es posible que estés hablando miedo toda tu vida porque eso es lo que tú has decidido que se siembre dentro de ti. Todo el tiempo ves cosas malas. Todo el tiempo todo es malo. Lo estás creyendo y es una semilla. Y eso va a producir fruto. Muerte. Lo vas a hablar. Ahí dice, del fruto de la boca del hombre se llenará ¿qué? Se saciará del producto de ¿qué? Lo que tú estás hablando es la consecuencia de la semilla, buena o mala que tú hayas recibido. A lo mejor estás hablando cosas malas de tu hijo por las calificaciones. Lo que tú decidas creer. Hay unas buenas noticias, que todos tus hijos son exitosos y serán enseñados por Dios. Entonces, en vez de decir, qué burro eres, hijo, vas a decir lo que dice el favor de Dios, la bondad de Dios. Hijo, tú eres éxito en todo lo que tú emprendes y Dios es tu maestro y te ha hecho 10 veces más inteligente que los más inteligentes. Tienes que empezar a detonar las palabras claves. Yo les he dicho en una célula que estoy dando, que doy temas un poquito más creciditos, les digo, tu vida se establece en base a códigos y la palabra son códigos y tienes que encontrar los códigos correctos para determinar cosas en tu vida.
La escritura decía Jesús, ahorita lo vamos a ver, yo no hablo de mi propia cuenta, hablo las palabras que mi Padre me dice, y esas palabras cuando las hablo generan vida eterna. Códigos. ¿Vamos bien? Estás hablando a veces las palabras incorrectas. Echa tu ansiedad, tu preocupación o tu carga sobre Jesús. Lucas 6:45. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿De qué estás llenando tu corazón? La Biblia describe que de tu corazón es donde fluye la vida. Vaya a Proverbios 4:20, por favor, dice, hijo mío, está atento a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón. Dios quiere que guardes la palabra en tu corazón. Y te describe por qué. Porque esta palabra es vida y ¿qué más? Y medicina a todo tu cuerpo. Después te empieza a decir, hey, sobre toda cosa guardada, guarda tu qué. Porque del mana qué. Hay gente que no está guardando su corazón escuchando otras cosas que no sea el amor de Dios. La Biblia describe que el proceso de fe es esto. De lo que tú te llenes en tu corazón, de eso vas a hablar. ¿Qué estás llenando? Muy sencillo. Escúchate. No me eches la culpa a mí, no es culpa de Dios. Escúchate. ¿Qué es lo que estás diciendo? Ahí vas a tener un buen identificador de las semillas que tú estás recibiendo. Porque de la abundancia del corazón, ¿qué dice? Habla tu boca. No hay gente que todo el tiempo se está quejando. ¿Qué estás llenando tu corazón? Pero ¿cuántas veces tú has dejado sembrar cosas y eso estás hablando? Y la Escritura dice que de la abundancia del corazón habla ¿qué? Y la vida y la muerte están en poder ¿de dónde? Son piezas que tienes que empezarlas a empatar y te van a dar tu vida. Hay gente que todo es estorbo. Ay, es que entre tantos que van a presentar el examen, a lo mejor no me toca entrar. Ándale pues, tú mismo estás determinando cosas. Porque tú estás creyendo que tú no vas a entrar. ¿Por qué otros iban a entrar? Porque van a te presentar mejor el examen, como sea, prepárate para el examen. Pero hay gente que aún preparada tiene toda la determinación de no entrar. Y no porque no quiera, sino porque está creyendo lo contrario. Pablo decía, la gracia trabaja en mí. ¿Cómo? La hablo todo el tiempo. Estoy hablando la gracia, el favor de Dios. Yo estoy confesando el favor de Dios. Yo cada vez que salgo de mi casa, bendito es mi entrar y bendito ¿qué? Es mi salir. Tú estás formando cosas con tu palabra y la gracia te hace vivir en plenitud. Dios quiere que la gracia esté reinando en tu vida y tienes cómo recibirla. Recibe la gracia. En Romanos 5:17 dice, reinarán en vida los que reciban la abundancia de la gracia y el don de justicia. Tienes que aprender a apoderarte del favor de Dios. Deja que el favor de Dios actúe. ¿Y cómo lo voy a operar? Hablándolo. Ahí dice que por la llaga de Jesús fui sanado. Me aferro a esa palabra. Me agarro de eso que Dios dice. Ese es el favor, la bondad de Dios es de que yo sea sano. Y yo lo creo. Y al creer eso, me introduzco a ese favor. Y ese favor, esa gracia, actúa en mí, estableciendo sanidad en el cuerpo enfermo, restauración y éxito en mi cuerpo. Habla el favor de Dios. Os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia.
Deja que la gracia empiece a gobernar hablándola. Por eso te digo que no puedes hablar el favor de Dios si no lo conoces. Yo quiero que vayamos a Salmos 39 y vamos a ver cómo Jesucristo, desde antes, Dios lo describió como un ser victorioso en todas sus empresas. ¿Sí? 39:1. Mira, la Biblia habla de Jesús desde antes, durante y hasta después. Yo dije, atenderé a mis caminos para no pecar ¿con qué? Voy a ver mi vida para no hablar mal. El fracaso de tu vida no provino más que de tu boca. ¿Estamos? Lo que tú has estado hablando. Vida o muerte están en el poder de tu boca. Ahora sí, 45:1. Vamos a ver cómo opera Dios o cómo le puedes dar permiso a operar a Dios. Dios no va a hacer nada en tu vida que tú no le hayas aceptado o permitido hacer. ¿Sí? No va a cambiar tu vida por ósmosis. Varios, ¿qué es eso? Bueno, ni por magia. No va a cambiar tu vida por magia. La vida empieza a cambiar cuando el favor de Dios está actuando. ¿Lo puedes leer? Rebosa mi corazón palabra buena. ¿Rebosa mi qué? De la abundancia del corazón, ¿qué dice? Sigue leyendo. Dirijo al rey mi canto. Mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios. Por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. Ahí te va. No puede hablar lo que no abunda. Por eso te he dicho, si no vas a decir la gracia de Dios calladito, te ves más bonito. Porque si no está abundando la palabra buena, está abundando una palabra mala. Por eso la Biblia dice, 1 Pedro 3:10, el que quiere amar la vida y ver días buenos, primero, cállate. Porque tu forma de hablar le está estorbando a Dios. Estás diciendo códigos de muerte. Tú eres una persona que te quejas, estás hablando muerte. No le estás permitiendo a Dios operar. Aquí dice, rebosa mi corazón palabra buena. Dirijo al rey mi canto, mi alabanza es para Jesucristo. Mi lengua, lo que voy a hablar, es pluma de un escribiente y el escribiente escribe lo que escucha. Muy ligera. Había escribas en aquel tiempo y ellos nada más escribían lo que el rey que decía, hablaba. Ahí te va el éxito de tu vida. No vas a hablar palabra por hablar. Tienes que hablar lo que escuchas, hablar al rey. Esa palabra que Dios te dice que hables se convierte en un código para que la vida de Dios opere. Mientras tanto, cualquier otra palabra puede estar estorbando el proyecto de Dios. Y sigue leyendo, dice en el 2, eres el más hermoso de los hijos de los hombres. ¿Por qué? Porque la gracia, ¿qué pasa? Y eso que estás hablando, ¿qué está detonando? Por tanto, ¿qué? ¿Dios te ha qué? Estás detonando la bendición de Dios, el favor de Dios. ¿Qué voy a hacer? Consíguete 50 citas bíblicas acerca de tus hijos y empiézalas a hablar. Al principio recítalas, nada más, repítelas y vuélvelas a repetir constantemente hasta que eso lo veas como que Dios te lo está diciendo a ti. Y medita en eso. Oye, aquí dice la escritura que todos mis hijos serán exitosos en sus negocios, pero yo veo que nomás no. Pero Dios dice que sí. Y la Biblia dice que por fe camino, no por lo que vean mis ojos. Pues voy a dejar de ver a aquí y lo voy a ver a través de esto. Y fíjate cómo se manifiesta en victoria en el 3. Ciñe tu espada sobre el muslo, oh valiente, y con tu gloria y con tu majestad. En tu gloria,
sé prosperado, cabalga sobre palabra de qué. ¿De qué más? ¿Y qué más? Y tu diestra te enseñará ¿qué? Habla de una persona que está venciendo porque está hablando las palabras correctas. Vamos a ver, Evangelio de Juan 14:10. Juan 14:10. No es estación de radio, ¿eh? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Dios requiere obras, pero no obras para ganarte el favor de Dios. Requiere obras de fe. Esas obras de fe, ¿qué es? Que tú hagas lo que Él te dice que hagas. Dios te dice, el que quiere amar la vida y ver días buenos, ¿qué dice? ¿Cuál sería la obra de fe? Callarte. ¿Ahora entiendes qué son las obras de fe? Las obras de fe es aplicar lo que la palabra me está diciendo. La Biblia dice, no seas áspero con tu esposa, marido. ¿Cuál sería la obra de fe? Ser dulce en el trato con tu esposa. Ay, ve nomás, no haces nada bien. Cállate. ¿Cuál sería la obra de fe? Ya escuché la palabra, que no sea áspero con mi esposa. Ay, mujer bendita, hermosa, agraciada, virtuosa en el nombre de Jesús. Fíjate lo que está diciendo. El Padre es en mí. ¿Y te acuerdas lo que dice la Escritura? Que Dios mandó a su Hijo para que viviéramos por Él. Ahora es Jesús en mí. Fíjate lo que dice el 10. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre es en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta. El Padre me dice qué palabras hable y después el Padre es el que hace qué. Dios no hace nada que tú no hayas hablado. Dios no va a hacer nada que tú no hayas declarado antes. Válgame, tu manera de hablar le va a dar el permiso a Dios de actuar en tu vida. No va a cambiar la vida de tus hijos o tu relación con ellos si tu forma de hablar no es la que Él te dice que sea. Tienes que escuchar las palabras. ¿Qué decía Jesús? Yo no hablo de mi propia cuenta. El Padre me dice que debo de hablar. Y cuando yo empiezo a hablar esas palabras empiezan a tomar una forma definitiva. Porque ahora es el Padre el que empieza a accionar. Por eso Pablo le decía, los encomiendo a Dios y a la palabra de su qué. Porque Dios no puede actuar nada si no es a través de su propia palabra. Palabra de fe no es metafísica, no es decir, no me duele, o la ley de la atracción. Tú me quieres. O neurolingüística, no es eso. Todas esas cosas aún provienen del principio divino porque es conocimiento de Dios. Pero palabra de fe es, voy a hablar lo que Él me dice que hable. Por eso la fe viene, ¿por qué? La palabra que Él te dice que hables es el código que le permite a Dios hacer en tu vida. Y una vez, yo les platiqué, estaba pasando por una situación muy fuerte y llegó el punto que hasta le dije a Dios, ¿qué pasó, Dios? ¿Qué pasó? Y Dios me tuvo que decir, hijo, tú no me has dado las herramientas para que yo haga las cosas. Y le dije, ¿por qué? Porque no me has permitido accionar. Claro, haz. No, para que tú me permitas, tienes que hablar lo mismo que yo te estoy diciendo. ¿Qué debo de hacer? Escúchame primero, hijo. Escúchame. Que tu oración sea eficaz como escuchando más que hablar.
Ponte a orar. Pero más de que hables, alaba a Dios. Al principio entra delante de su presencia con cantos, alábale a Dios y después cállate. Y dile, quiero escucharte a ti. Es mejor que Él hable a que tú digas. Porque generalmente tú haces labor de reportero, ¿sí o no? No le tienes que informar nada a Dios. Él ya lo sabe. Tu oración es mejor que tú escuches. Dime qué palabras voy a decir, papá. Dime lo que tengo que decir. No voy a hablar nada de mi propia cuenta. Dime cuáles son las palabras que van a permitir que tú actúes. Y presta atención. Juan 12. Ya voy a terminar, verso 49. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Lo que yo hablo, ¿lo hablo como quién? Y sé que cuando yo hablo como el Padre me dice, eso es vida eterna. Escucha cada mañana, dice la Escritura, tú me levantarás y despertarás mi oído cada mañana para oír como los sabios lo que he de decir y de lo que he de hablar. Mira, mientras te estás lavando los dientes, qué bueno que tienes ocupada la boca para que no digas otra sarta de cochinadas. ¿Sí? Y ahí dime. Y ya después de que te hayas lavado los dientes, empieza a hacer los decretos que Dios tiene para ese día. Escucha a Dios. Levántate. Es que no me alcanza el tiempo. Madruga. La Biblia dice, de madrugada te buscaré. ¿Por qué? Porque si tienes que entrar a las 7 de la mañana, por lo menos te tienes que levantar a las 4 a orar. Métete a platicar con Dios. Ahí, dime, este día, ¿qué voy a hablar? Genérate una disciplina de oración. ¿Qué voy a hablar? ¿Qué voy a decir? Platica con Dios, preséntate. Métete con Dios. Empieza a comunicarte con Él. Busca a Dios de todo tu corazón. No salgas de tu casa si Dios no te dijo qué tienes que hacer o qué tienes que decir. Generalmente así sales, ¿no? A la buena de Dios. Y Dios lo que opera es su misericordia. Platica con Dios. Vivimos ese tiempo tan a gusto. Ya no tienes que ir que alguien le pregunte a Dios por ti. Ahora tú puedes entrar confiadamente a platicar con Él. ¿Qué tienes que decirme, papá? Eres mi Padre bueno. ¿Qué tienes que decirme? Olvídate de religión. Aquí no es religión. Donde quiera que estés. Yo estoy en el gimnasio y estoy orando. Ahora que tengo la bendición de poder escuchar la Biblia, la estoy escuchando y estoy orando. Estoy bendiciendo. Ay, David, en el nombre de Jesús. Pero estoy bendiciendo, estoy escuchando y meditando la palabra de Dios, platicando con Él. Va a llegar el punto en que vas a ser tan presente en tu ser, lo vas a sentir tan presente que en donde quiera que vayas, vas a escuchar su voz. Eso es lo que Dios quiere para ti. No temas involucrarte con Dios. No temas eso. Al contrario, vas a salir bien, muy bien. Me cae. Quisiera que tuvieras más garantías, pero créeme, Dios es bueno. Y Él quiere que aprendas a vivir bien. Entonces, hablar el favor de Dios. Última cita, Efesios, capítulo 4. Vamos a leer dos citas, versículo 25 y versículo 29. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad. ¿Qué es desechar la mentira? El problema. El problema es una mentira. A Dios no le informas nada a decirle que estás enfermo. Ya no hables la enfermedad. Cállate con respecto a ello. Hay gente que cómo les gusta hacer enterar de sus problemas. Y no sé si se han fijado aquí, pero ni mi familia, ni mis papás,
nunca han dicho nada de su problema. O si tienen problemas. Porque tú no se los vas a resolver. Tú no vas a resolver mis problemas. Yo tengo un Dios. Sí. Nunca hables el problema. Hablar el problema le estás dando vida al problema. ¿Qué quiere decir? Que no voy a buscar una asesoría. Puedes buscar una asesoría y describir esa situación, pero no lo hables publicando. Y es muy malo estar hablando tus problemas. Y luego, es que contigo me siento identificado. Pues el borracho se identifica con el borracho. No hables el problema. Dice, desecha la mentira. Habla la verdad. Si tú estás teniendo un problema de salud, desecha la mentira. Ya te expliqué que la enfermedad es una mentira que genera una realidad. Porque la Biblia dice que por la llaga de Jesucristo, ¿qué dice? Desde el tiempo pasado, fuiste ya sanado. Entonces, un proceso de enfermedad ahorita es el diablo operando un engaño, haciendo que aceptes una mentira, y esa mentira la has creído. ¿Por qué? Porque te lo dice el doctor, te lo dice hasta tu cuerpo. Y la Escritura dice que tú al que le tienes que oír es a Dios, ni siquiera a tu cuerpo. Tu cuerpo a veces dice cosas, siempre va a decir cosas en contra de Dios. A la verdad el espíritu siempre está dispuesto, pero el cuerpo es débil, dice la Escritura. Desecha la ¿qué? La mentira. Habla ¿qué? Oye, yo desecho en el nombre de Jesús. ¿Estás enfermo? Yo condeno esa lengua en el nombre de Jesús. Yo he sido sanado. Yo hablo la verdad. La verdad. Yo desecho la mentira. Sí. Que el médico diga lo contrario. Lo respeto, doctor, porque usted me está dando un diagnóstico médico en base a su ciencia. Pero la verdad dice que por su llaga fui sanado. Por lo tanto, yo no acepto este diagnóstico. Creo a Dios. Y solamente a Él lo creo. Sí. No es que te pelees con la medicina. Es que la palabra de Dios es vida a los que las hallan. ¿Y qué más? Y medicina. Versículo 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. ¿Ninguna qué? A ver, ¿cuántas deben de salir? ¿Ninguna? Si vas a decir algo estúpido, mira, calladito. Ahora sí, hasta como sabio vas a parecer. La Biblia dice que aún el necio cuando cae es contado como sabio. La Escritura dice, ninguna palabra, ¿qué? Corrompida, salga de tu boca. Pero deben de salir palabras. ¿Cuáles? Sino la que sea, ¿qué? La que sea, ¿qué? Buena. Que describa el carácter de Dios. ¿Dios es qué? Bueno, sino la palabra que sea buena. ¿Para qué? Edifique con la finalidad de ¿qué? Que la gracia opere. Entonces, ¿qué tengo que hacer antes de decir algo? No, yo me callo. La cita que no traía, pero que Dios nos la dijo, 39:1. Atenderé a mis caminos para no pecar ¿con qué? Wow, ya iba a decir algo. ¿Sí o no? La mamá que entra al cuarto y ve la cama extendida. ¡Ah! Atenderé a mis caminos. Hay una forma de llamar la atención. Antes de hablar, atiende eso. Hay palabras que puedes decirle a tu hijo que lo van a hacer que la gracia de Dios actúe. Ninguna palabra corrompida salga de tu boca, sino la que sea buena, para que sea edificado, a fin de que la gracia sea dada al que te está escuchando. ¿Lo comprendes? Ante cualquier situación, yo no voy a decir nada. Dios, dime, atienda mis caminos. Dime, no voy a sacar cosas de mi ira. En la ira del hombre no opera la justicia de Dios. La Escritura dice, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para enojarse. Antes de hablar, atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua.
Escucharé las palabras que Él tiene que decir para que yo, ese tapón, ¿cuántas veces en tu vida hay como un tapón que está deteniendo el fluir? Vea con Dios, escuchar las palabras que tienes que hablar para que se destape ese tapón. Amén. De mi parte te bendigo y te amo en el nombre de Jesús.